19 de mayo de 1997. El siglo XX se acercaba a su fin, una era de avances tecnológicos sin precedentes y una creciente sensación de que la humanidad había conquistado casi todos los rincones del planeta. Mientras el mundo dormía tranquilo, ajeno a los secretos que aún guardaba, una red de oídos electrónicos permanecía vigilante en la inmensidad del océano. En las profundidades del Pacífico Sur, en un punto desolado y remoto, a miles de kilómetros de cualquier costa, algo estaba a punto de romper el silencio eterno de la zona abisal. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos, la NOAA, operaba una serie de hidrófonos, micrófonos submarinos de alta sensibilidad. Este sistema, un vestigio de la Guerra Fría diseñado originalmente para rastrear submarinos soviéticos, ahora servía a la ciencia, escuchando los susurros del planeta, el movimiento de las placas tectónicas, el canto de las ballenas y el crujido de los icebergs. Pero aquel día, los sensores captaron un sonido que no debe ser más fascinantes de nuestro tiempo. Bajamos al lugar donde la luz no llega, a la zona de penumbra perpetua, para explorar las teorías, separar los hechos de la ficción y descubrir qué fue realmente capaz de hacer temblar el océano entero. Para comprender la verdadera magnitud del misterio que nos ocupa, primero debemos establecer un punto de referencia. Pongamos esto en perspectiva. Nuestro planeta está cubierto en su mayoría por un océano profundo y enigmático, un reino donde nuestras nociones de escala se desvanecen. En estas aguas habita el titán indiscutible de la vida en la Tierra. La ballena azul, con sus casi 30 metros de longitud y un peso que puede superar las 180 toneladas, es el animal más grande que ha pisado o nadado en la Tierra en toda su historia. Su corazón es del tamaño de un automóvil pequeño y sus principales arterias son tan anchas que un ser humano podría nadar a través de ellas. Es una criatura de proporciones casi mitológicas, un verdadero leviatán de carne y hueso. Su canto, una serie de pulsos y gemidos de baja frecuencia, es una de las vocalizaciones más potentes del reino animal, alcanzando los 188 decibeles. En condición cubierta. En la inmensidad silenciosa de las profundidades, donde la luz del sol jamás llega, el océano guarda secretos. Durante décadas, la humanidad instaló oídos en ese abismo, esperando escuchar el eco de sus propias guerras. Pero lo que el océano respondió, cambió para siempre nuestra comprensión del planeta. Todo comenzó durante la Guerra Fría. El Pentágono, en una de las operaciones de ingeniería más ambiciosas y secretas de la historia, sembró el fondo del mar con una red de micrófonos subacuáticos. Su nombre en clave: SOSUS, el sistema de vigilancia sonora. Miles de hidrófonos, conectados por cables blindados que recorrían cuencas oceánicas enteras, formaban una telaraña invisible. Su función era simple pero vital: escuchar. Cada nodo actuaba como una oreja hipersensible, capaz de triangular la posición de cualquier sonido a miles de kilómetros de distancia. Su objetivo principal era rastrear la amenaza silenciosa de los submarinos nucleares soviéticos. En el ajedrez geopolítico de la época, saber dónde se escondía el enemigo lo era todo. Los analistas de la Marina estadounidense aprendieron a identificar la firma acústica única de cada submarino, el zumbido de sus reactores, la cavitación de sus hélices. SOSUS les dio una ventaja estratégica sin precedentes, convirtiendo el vasto océano en un campo de batalla transparente para quienes sabían escuchar. Pero cuando el muro de Berlín cayó y la Unión Soviética se disolvió, la principal amenaza para la que SOSUS fue diseñado se desvaneció. La red, ahora parcialmente desclasificada, encontró un nuevo propósito. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, la NOAA, obtuvo acceso a este increíble instrumento. Los científicos, que antes solo podían soñar con un sistema de monitoreo global, de repente tenían los oídos del planeta a su disposición. Empezaron a escuchar el latido de la Tierra, terremotos submarinos, volcanes en erupción y las migraciones de las grandes ballenas. Fue entonces, en el verano de 1997, cuando los analistas de la NOAA quedaron mudos. Un sonido,
captado por múltiples sensores a lo largo del Pacífico, retumbó en sus auriculares. Era extremadamente potente, de frecuencia ultra baja y ascendente. Lo llamaron el bloop. El espectro del sonido era claramente biológico, similar al de un animal marino, pero su volumen era ensordecedor. Ninguna criatura conocida por la ciencia, ni siquiera la ballena azul, el animal más grande del planeta, tenía la capacidad de generar un sonido de tal magnitud, audible a más de 5.000 kilómetros de distancia. El bloop no estaba solo. Pronto, otros sonidos anómalos emergieron de las cintas. Julia, un lamento de 15 segundos. Upsweep, un barrido ascendente que se ha repetido cada primavera desde 1991. Train, un sonido constante que recuerda a un tren lejano. Y Slow Down, una frecuencia descendente que duró 7 minutos. Cada uno era un misterio acústico, un fantasma en la máquina global de escucha. La hipótesis más intrigante era que estos sonidos eran biológicos, pero su potencia desafiaba toda lógica. Para que un animal produjera el bloop, tendría que ser varias veces más grande que una ballena azul. La explicación más aceptada hoy en día, al menos para el bloop y otros sonidos similares, apunta a fenómenos geofísicos, grandes icebergs, fracturándose y rozando el fondo marino. Estos crioseísmos pueden generar sonidos de baja frecuencia inmensamente potentes que viajan por el canal SOFAR, una capa en el océano profundo que actúa como una autopista para el sonido. Sin embargo, la duda persiste. Ya sea el gemido de un glaciar moribundo o la llamada de una criatura aún por descubrir, estos sonidos nos recuerdan lo poco que sabemos de nuestro propio mundo. El océano, que cubre más del 70% de la superficie terrestre, sigue siendo un universo en gran parte inexplorado. Nos estaba diciendo que sus profundidades albergan fuerzas y fenómenos más allá de nuestra imaginación. El océano nos estaba diciendo que no estamos solos en el planeta azul. El mar guarda muchas más historias en sus profundidades. ¿Quieres escuchar la siguiente? En las profundidades del océano, donde la luz del sol es solo un recuerdo, yace un mundo de silencio casi absoluto. Casi. Porque en 1997, nuestros oídos electrónicos, sumergidos en el Pacífico Sur, captaron algo imposible. Un sonido de frecuencia ultra baja, más potente que el canto de cualquier ballena conocida. Lo llamamos el bloop. Su origen sigue siendo uno de los grandes misterios sin resolver de nuestros tiempos. Pero el bloop no fue el único grito en la oscuridad. Fue solo el comienzo de una serie de susurros provenientes de un mundo que apenas comenzamos a comprender. 2 años después, el 1 de marzo de 1999, los hidrófonos volvieron a cobrar vida. Esta vez, el sonido era diferente. Un lamento prolongado, de unos 15 segundos de duración, que parecía viajar a través de miles de kilómetros de agua helada. Los científicos de la NOAA, profundo, que desafían nuestra capacidad de exploración directa. ¿Qué podría generar un rugido tan prolongado y descendente? Y la sinfonía del abismo no termina ahí. Existe Upsweep, un largo tren de sonidos de barrido ascendente que parece tener un ciclo estacional, alcanzando su punto máximo en primavera y otoño, o The Whistle, un silbido agudo y misterioso captado por un único hidrófono en el Pacífico, cuya fuente nunca pudo ser localizada. También está Train, un sonido rítmico y constante que recuerda a una locomotora lejana, pero que emana de las profundidades del mar de Ross. Cada uno de estos sonidos es una pieza de un rompecabezas acústico que se extiende por todos los océanos del planeta. Son anomalías en el paisaje sonoro, eventos que no deberían estar ahí, pero que persisten. La ciencia, por supuesto, busca explicaciones racionales. Se ha propuesto que muchos de estos sonidos, incluido el bloop, son criosismo o terremotos de hielo, el sonido de gigantescos icebergs fracturándose y rozando el lecho marino. Otros podrían ser el resultado de volcanismo submarino a gran escala, o la resonancia de fluidos dentro de la corteza terrestre. Son explicaciones plausibles, elegantes en su simplicidad,
pero ninguna de ellas ha sido confirmada de manera concluyente para todos los casos. La firma acústica de algunos de estos eventos no coincide perfectamente con los modelos de criosismo o actividad volcánica. Siempre queda un margen de duda, un espacio para lo desconocido. Lo más inquietante es que estos sonidos no siempre ocurren una sola vez. Se repiten, a veces con patrones estacionales, como si fueran parte de un ciclo natural que aún no entendemos. O quizás, como si fueran respuestas en una conversación que lleva eones, somos meros espectadores, escuchando a través de una puerta entreabierta, preguntándonos quién o qué está hablando al otro lado. La conversación continúa, y nosotros solo podemos seguir escuchando. En 2005, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, la NOAA, anunció una conclusión que buscaba cerrar uno de los mayores misterios acústicos de nuestro tiempo. Después de años de análisis y debate sobre el origen del bloop, la comunidad científica presentó una explicación que parecía, en la superficie, lógica y definitiva. La explicación oficial fue icequakes, o terremotos de hielo. La teoría proponía que el sonido no provenía de una criatura, sino de un fenómeno geológico masivo. Dijeron que eran glaciares gigantes, rompiéndose y fracturándose en las costas de la Antártida. Estos eventos, conocidos como desprendimientos de icebergs, liberan una cantidad de energía acústica monumental, capaz de viajar miles de kilómetros a través del océano. Y sí, el hielo hace ruido al quebrarse, un sonido estruendoso y profundo. Los sismólogos que estudian la criosfera antártica confirmaron que los terremotos de hielo generan señales de baja frecuencia muy potentes, pero para muchos expertos, esta explicación no encajaba del todo. Las dudas persistían, alimentadas por las propias características del sonido. La principal objeción era su perfil acústico. ¿Por qué el bloop tenía una firma de frecuencia que variaba rápidamente, de una manera tan parecida a la de un animal vivo? Los sonidos de eventos geológicos, como los terremotos de hielo, suelen tener un espectro de frecuencia más amplio y menos estructurado. El bloop, en cambio, mostraba una modulación que sugería un origen biológico. De hecho, al acelerar la grabación, el sonido se asemeja sorprendentemente al de una criatura marina, aunque una de un tamaño inimaginable. Esta firma orgánica era difícil de reconciliar con el caos de un glaciar fracturándose. Además, la triangulación de la fuente del bloop lo ubicaba en un punto remoto del Pacífico Sur, a una distancia considerable de la costa antártica. Aunque el sonido del hielo puede viajar lejos, la intensidad registrada sugería un origen más cercano o un evento de una magnitud sin precedentes. Esto abrió la puerta a otras hipótesis. Algunos científicos sugirieron eventos volcánicos submarinos o grandes desprendimientos de metano del lecho marino. Otros no descartaron la posibilidad de un artefacto técnico, un error en los propios hidrófonos, aunque esta idea fue perdiendo fuerza debido a la detección del sonido en múltiples sensores a lo largo de 5.000 kilómetros. Entonces, ¿fue la teoría del hielo una conclusión apresurada? ¿Una forma de dar una respuesta tranquilizadora y evitar el pánico colectivo sobre lo que realmente vive allí abajo, en las profundidades inexploradas? El océano abisal sigue siendo el ecosistema menos conocido de nuestro planeta. Cada inmersión con vehículos remotos revela nuevas especies y comportamientos que desafían nuestra comprensión de la vida. La explicación oficial del terremoto de hielo es la más aceptada científicamente, pero el bloop se niega a desaparecer del imaginario colectivo. Permanece como un poderoso recordatorio de que, bajo la superficie de nuestros océanos, todavía existen misterios tan vastos y profundos como las aguas que los ocultan. La verdad, sea cual sea, sigue esperando en el silencio del abismo. Resulta paradójico que, mientras nuestros rovers cartografían con precisión los cráteres y valles de Marte, a millones de kilómetros de distancia, aquí mismo, en nuestro planeta, yace un universo casi completamente desconocido.
Hemos enviado sondas a los confines del sistema solar, pero más del 80% del suelo oceánico permanece en la sombra, un misterio más profundo que los secretos de los planetas vecinos. Conocemos mejor la superficie de Marte que el fondo de nuestros propios océanos. A medida que descendemos más allá de los 200 metros, la luz solar se desvanece por completo. Entramos en la zona abisal, un reino de oscuridad perpetua que se extiende hasta profundidades de 6.000 metros. Aquí, la presión es inimaginable, más de 1000 veces la de la superficie, equivalente a tener 50 aviones Jumbo apilados sobre un solo centímetro cuadrado. Es un desierto de frío extremo y presión aplastante. El paisaje es desolador, un vasto plano de sedimento fino, interrumpido por cañones y montañas submarinas que empequeñecen a las de la superficie. En este mundo de oscuridad total, las reglas que conocemos se deforman. Y sin embargo, en medio de este aparente vacío, la vida no solo existe, sino que prospera de formas que desafían nuestra comprensión. En las fuentes hidrotermales, conocidas como fumarolas negras, el agua supercalentada y cargada de minerales brota del lecho marino, creando oasis de energía química. Aquí, las leyes de la física y la biología cambian. En lugar de la fotosíntesis, la vida se basa en la quimiosíntesis, un proceso que convierte los compuestos tóxicos en energía. Para sobrevivir en la negrura absoluta, sus habitantes han con luz propia y gusanos tubícolas gigantes que soportan temperaturas y presiones extremas. Son criaturas perfectamente adaptadas a un entorno que para nosotros sería instantáneamente letal. Es un espacio alienígena dentro de nuestro propio mundo. Explorar este dominio es uno de los mayores desafíos tecnológicos de la humanidad. Solo a través de sumergibles tripulados y vehículos operados remotamente, o ROVs, un refugio tan vasto y profundo que podría esconderse sin ser detectado por nuestros radares superficiales. Aunque es una idea especulativa, nos recuerda cuánto nos queda por descubrir. El océano profundo no es solo un lugar en la Tierra, es un laboratorio cósmico, un análogo de los mundos oceánicos que podríamos encontrar en lunas como Europa o Encélado. Estudiarlo es, en cierto modo, prepararnos para encontrar vida más allá de nuestro planeta. Es el último gran misterio, la frontera final, aquí, en casa, en las profundidades insondables de nuestros océanos, donde la luz del sol es solo un recuerdo lejano y la presión aplastaría cualquier cosa no adaptada. Existe un fenómeno que desafía nuestra comprensión de la vida. Se le conoce como gigantismo abisal. Es la tendencia de ciertas especies de las profundidades a alcanzar tamaños desproporcionados en comparación con sus parientes de aguas superficiales. En este reino de oscuridad perpetua y frío glacial, la vida no solo sobrevive, sino que en algunos casos prospera hasta alcanzar proporciones monumentales. La pregunta que nos hacemos no es si existe, sino por qué. Los científicos han propuesto varias teorías para explicar este misterio. Una de las más aceptadas es una aplicación de la regla de Bergman, que postula que los animales más grandes conservan mejor el calor en climas fríos. Dado que las profundidades oceánicas son uniformemente gélidas, un cuerpo más grande, con una menor relación superficie-volumen, es más eficiente energéticamente. Otras teorías puede crecer hasta el tamaño de un gato doméstico. La medusa melena de león ártica, que habita en aguas frías y profundas, puede tener tentáculos que se extienden por más de 30 metros. Y por supuesto, está el legendario calamar gigante, Architeuthis dux. Hemos documentado ejemplares de hasta 14 metros de largo, con ojos del tamaño de platos, diseñados para captar la más mínima bioluminiscencia en la oscuridad total. Pero, ¿es ese realmente el límite? ¿Qué otras maravillas o terrores aguardan en las zonas que aún no hemos podido explorar? Esta pregunta nos lleva inevitablemente a uno de los mayores enigmas acústicos de la historia moderna, el bloop. En 1997, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos detectó un sonido de frecuencia ultra baja,
extremadamente potente, que se originó en un punto remoto del Océano Pacífico. Fue tan intenso que fue captado por hidrófonos separados por más de 5.000 kilómetros. Su perfil de audio no coincidía con ningún fenómeno conocido, ya fuera artificial o geológico. Era, en esencia, el sonido de algo orgánico, pero varias veces más potente que el llamado del animal más grande que conocemos, la ballena azul. La especulación se desató. Algunos teóricos, conectando los puntos con el gigantismo abisal, creen que el bloop provino de un cefalópodo colosal, siendo un poderoso llamado a nuestra curiosidad. Aquí es donde el misterio se vuelve escalofriante, donde la delgada línea que separa la ficción de la realidad comienza a desdibujarse en las profundidades más oscuras de nuestro planeta. A principios del siglo XX, un escritor de Providence, Rhode Island, llamado Howard Phillips Lovecraft, concibió un nuevo tipo de terror. No era el terror de los fantasmas o los monstruos góticos, sino un miedo cósmico, nacido de la insignificancia de la humanidad frente a un universo vasto, antiguo e indiferente. En 1928, en su relato La llamada de Cthulhu, Lovecraft nos presentó a su entidad más icónica, un dios monstruoso, una criatura con cabeza de pulpo, cuerpo de dragón y alas de murciélago, que yace en un sueño similar a la muerte. Este ser cósmico duerme en Errelie, una ciudad sumergida de arquitectura imposible y geometría no euclidiana, construida con ángulos extraños que enloquecen a la mente humana. Desde allí, Cthulhu espera, transmitiendo sus sueños a mentes sensibles, influyendo en cultos secretos que anhelan su despertar. Pero Lovecraft no se detuvo en la descripción. Para anclar su pesadilla en nuestro mundo, proporcionó coordenadas precisas para la ubicación de Errelie, 47 grados, 9 minutos de latitud sur, y 126 grados, 43 minutos de longitud oeste. Un punto remoto en la inmensidad del Océano Pacífico Sur. Durante décadas, esto no fue más que un detalle fascinante de una obra de ficción. Hasta 1997. Ese año, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos, la NOAA, estaba monitoreando los sonidos del océano profundo con una red de hidrófonos. De repente, sus sensores captaron una señal anómala, un sonido de frecuencia ultrabaja, extremadamente potente, que duró aproximadamente 1 minuto. Fue tan fuerte que fue detectado por sensores separados por más de 5.000 kilómetros. Los de gigantescos icebergs en la Antártida. Esta explicación es plausible y aceptada por la comunidad científica. El sonido de un iceberg masivo rompiéndose y raspando el fondo del océano podría, en teoría, viajar miles de kilómetros bajo el agua. Sin embargo, la conexión con Cthulhu ya se había arraigado en la cultura popular. La idea de que el bloop era el primer murmullo de una antigua deidad despertando de su letargo es demasiado poderosa para ser ignorada. Alimentó foros de internet, inspiró obras de arte y se convirtió en una leyenda moderna, un testimonio del poder perdurable del mito de Lovecraft. Al final, nos quedamos con 2 historias, una de ciencia, Logimundo, todavía hay lugar para los monstruos. Estamos en el año 2026 y el océano, el vasto y antiguo corazón de nuestro planeta, está cambiando. No son cambios que se aprecian a simple vista en la superficie, sino transformaciones profundas y silenciosas que se gestan en sus abismos. El calentamiento de las aguas, una consecuencia largamente advertida, está alterando equilibrios milenarios. Este aumento de temperatura está despertando zonas del abismo que han estado congeladas o en un estado de letargo por milenios, liberando secretos que yacían dormidos en la oscuridad perpetua. Para entender la magnitud de lo que ocurre, debemos viajar al pasado. En 1997, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, la NOAA, detectó un sonido de frecuencia ultrabaja y potencia colosal. Fue bautizado como el bloop. Su origen era un misterio absoluto. Era mucho más potente que el llamado de cualquier animal conocido, incluida la ballena azul. Durante años, el bloop original,
El sonido ha vuelto, pero esta vez es diferente. Es más constante, casi rítmico. No es un evento aislado, sino una presencia persistente que emana de las profundidades. Los espectrogramas muestran un patrón que se repite, una firma acústica que la comunidad científica analiza con una mezcla de fascinación y alarma. La principal hipótesis vincula este resurgimiento directamente con el cambio climático. El calentamiento global no solo eleva la temperatura de la superficie, sino que altera las corrientes profundas y la termoclina, la barrera que separa las aguas cálidas de las frías. Este fenómeno está provocando el deshielo de hidratos de metano y zonas de permafrost submarino que habían permanecido estables durante eras geológicas. Sea lo que sea que esté ahí abajo, parece que el aumento de temperatura lo está despertando de su letargo. Por supuesto, se barajan explicaciones alternativas. Podrían ser criosismo a una escala nunca antes vista, producto del colapso acelerado de los glaciares antárticos, o quizás ruido de submarinos no identificados o actividad geológica en fallas tectónicas remotas. Sin embargo, ninguna de estas teorías encaja completamente con la regularidad y la firma acústica del nuevo sonido. Los expertos se muestran cautelosos. Estamos ante un territorio inexplorado, afirma un oceanógrafo anónimo. La consistencia de la señal sugiere un proceso continuo, no un evento unas más profundas e inexploradas del Pacífico. El despertar de 2026 nos obliga a mirar hacia el abismo con nuevos ojos. No sabemos si estamos presenciando un fenómeno geológico monumental o el primer indicio de una forma de vida que desafía nuestra comprensión. Lo único seguro es que el océano nos está hablando. Y apenas estamos comenzando a escuchar. El bloop es un recordatorio de nuestra propia pequeñez. Vivimos en islas rodeadas de un abismo que apenas estamos empezando a escuchar. Quizás no estemos preparados para saber qué es lo que realmente emitió ese sonido en 1997. Por ahora, el océano guarda sus secretos bajo toneladas de presión. Gracias por acompañarme en este viaje al fondo del mar. Si quieres seguir explorando lo inexplicable, suscríbete a José Curiosidades. Y recuerda, si escuchas un rugido bajo el agua, mejor no preguntes qué lo hizo.